Primera epístola de Juan, capítulo, ¿dije 1? Es 2. Dije 2, ok. Primera epístola de Juan, hermanos, capítulo 2, verso 1. Leemos este verso, oramos y después nos sentamos. ¿Listos? Dice la palabra así, hermanos, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oramos. Gracias, Padre, por esta serie de Primera de Juan que estamos viendo los viernes. Este es el tema número 2. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, que podamos dar continuidad a lo que iniciamos el viernes pasado y podamos, Señor, fluir en la palabra, Señor, y los corazones de mis hermanos sean abiertos también a la palabra y lo atesoremos, Señor. Cada versículo son perlas, Padre, son tesoros en tu palabra escritos para nosotros, Señor, para nuestra amonestación, para nuestra exhortación, para nuestra consolación, para que todo el consejo tuyo, Padre, sea predicado en nuestras vidas y es útil, Señor. Nunca vuelve atrás vacía tu palabra, es poderosa. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Bueno, tema número 2, hermanos. Y el título es sencillo, mire, Primera de Juan, capítulo 2. Ese es el título. No tenemos un título específico porque vamos a tratar el día de hoy de estudiar todo el capítulo número 2. El que quiera agarrar un poco el hilo de la serie, si no estuvo el viernes pasado, vea el tema número 1 y así puede pues agarrar un poco el hilo, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando. Empezamos el viernes pasado, ¿ok? Bueno, esta epístola, básicamente, hermanos, aprendimos la semana pasada su contexto histórico, su autor, su propósito, los retos teológicos de interpretación, el ambiente que estaba sucediendo, ¿verdad?, en Éfeso cuando el apóstol Juan escribió esta carta. Aprendimos también bastante acerca del apóstol Juan, quién era, etcétera. ¿Ok? Y el punto principal, hermano, el tema crucial de esta epístola es que el apóstol Juan está escribiendo a los cristianos, a los hermanos, a los nacidos de nuevo, porque había un ataque contra la iglesia. El ataque venía de parte de un grupo que se llegó a conocer como los gnósticos, que profesaban una sabiduría y una profundidad basada en filosofías y en doctrinas de hombres. Y precisamente esta carta el apóstol Juan la escribe para refutar a estas personas, porque estaban presentando una doctrina tan seductora y tan embelezadora, por decirlo así, que los hermanos que ya eran cristianos y nacidos de nuevo estaban luchando como en una especie de confusión, y otros que no eran nacidos de nuevo, sino que simplemente eran simpatizantes, definitivamente se habían ido detrás de esta secta y detrás de estos falsos maestros. Entonces el apóstol Juan, en este primer versículo vemos, hermano, que se refiere a los hermanos con una ternura pastoral de llamarles hijitos míos, por varias razones. Número 1, porque es una epístola pastoral. Este hombre había plantado muchas iglesias, las supervisaba, les escribía, las pastoreaba, pero también era un anciano que tenía esa autoridad como para llamarle hijito a una persona, ¿ok? Era amor sincero, no era una adulación por querer adular a las personas y estar como sobándoles la espalda, sino que era un amor sincero basado en que él los amaba, porque estas personas, pues el Señor los había salvado por medio de su sangre en la cruz. Entonces eran almas, eran personas, ¿verdad?, que eran nacidos de nuevo. Entonces vemos aquí al apóstol Juan haciendo su trabajo como pastor y entrándole a las personas un poco con amor, ¿no? Porque es necesario, hermanos, que la verdad sea enseñada con amor. Amén. Hay muchas personas demasiado legalistas que dicen: no importa cómo digamos la verdad, lo que importa es que sea verdad. Y entonces vienen y maltratan a todo mundo y ofenden a todo mundo sin ninguna sabiduría, sin ninguna prudencia, porque piensan que con que digas la verdad es suficiente. Y no es así. La verdad siempre debe de ir acompañada del amor. Amén. El otro extremo, ¿cuál es? Siempre querer hablar con amor y sin la verdad. Esos son los que dicen: no, pues hay que
hay que tolerar, hay que dejar a las personas, nadie es perfecto y no somos nadie para juzgar o condenar a los demás. Entonces estos se han ido al otro extremo, al extremo del amor, y creen que todo es amor sin verdad, mientras que otros creen que todo debe ser solo la verdad sin amor, y no es así. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla en el amor de Cristo. Amén. Tenemos como hijos del Señor que encarnar el amor del Señor y con sabiduría. A veces nos toca reprender a alguien, ¿no? Pero si lo hacemos en nuestra carne, en el enojo de nosotros, pues vamos a salir mal con la persona. Y si la persona es necia, ¿qué dice la Biblia que pasa cuando reprendes a un necio? Te escarnece, ¿sí? Cuando tú reprendes a un necio, te escarnece. Es como aquel que dice: no le eches perlas a los cerdos, porque se voltearán. Y es una palabra dura, no es mía, es de la Biblia. Pero dice que si echas perlas a los cerdos, se volverán y te atacarán. Pero cuando reprendes al sabio, ¿qué pasa, hermanos? Dice que será más sabio, porque el sabio tiene esa sabiduría de decir: aunque me duela, sé que me están diciendo la verdad y es por mi bien y debo de cambiar. Entonces el apóstol Juan les está hablando con amor a los hermanos, pero también les está hablando la verdad. De hecho, ese es uno de los temas favoritos del apóstol Juan: la verdad, la verdad, la verdad, para hacer diferencia entre la verdad y el error que los falsos maestros estaban tratando de introducir, una nueva religión, un nuevo mandamiento, según ellos mucho más profundo, un nuevo movimiento, y estaban seduciendo a algunas personas. Fíjese para qué dice que les escribe. Les dice: yo les escribo para que no pequéis. La semana pasada aprendimos que en el capítulo anterior, verso 9, les dice: si pecan, confiesen sus pecados y el Señor perdonará sus pecados y los limpiará de toda maldad. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas? Porque en el capítulo anterior está dando a entender que sí pecamos, y es cierto, porque sí pecamos. Amén, sí pecamos, todos pecamos. Algunos de acción, algunos de omisión, algunos pecados públicos, otros pecados privados, pero todos fallamos. Amén. Entonces, ¿cuál es la conciliación de estas dos partes? Aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es: les escribo para que no pequéis. Yo sé que ustedes todavía pueden pecar. Cuando pequen, confiesen su pecado, apártense para que alcancen misericordia. Pero lo que no quiere el apóstol Juan es que nosotros caigamos en la mentalidad de: ok, Juan me dijo, peca, confiésalo y serás perdonado. Peca, o sea, que no se vuelva para nosotros es un estilo de vida, porque eso entonces comienza a poner en tela de juicio nuestra conversión y nuestro cristianismo. ¿Ok? Entonces, no es que somos inmunes al pecado. Cuando dice: les escribo esto para que no pequéis, no, tú no eres inmune al pecado, sino que lo que Juan no quiere es que el pecado se vuelva un estilo de vida para ti. Fallamos, pero aborrecemos fallar, odiamos fallar, porque somos nacidos de Dios. ¿Y qué dice? Ahora, si pecas, tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo. La palabra griega para abogado aquí es parakletos, y significa estar al lado de alguien para representarlo. ¿Cuántos de ustedes han ido a una corte y han llevado un abogado? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Nadie? Wow, aquí hay un hermano. ¿Qué? ¿Sí? Delincuentes. No, no es cierto. Pero ¿qué pasa cuando llevas un abogado, hermanos? ¿Qué pasa? No hablas, ¿verdad? Que él te dice: párate aquí y calladito te ves más bonito. Y entonces, ¿cómo te sientes tú? Seguro. Dices: no, pues él va a hablar por mí, él sabe los términos técnicos dentro de la abogacía y los términos policíacos, así es que yo no me tengo que estar preocupando por tratar de entender qué es, no lo contenderé, porque el abogado sabe qué es eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en Jesucristo. En Jesucristo nosotros tenemos a alguien que está a la par de nosotros, un paracletos, un consolador, un abogado, que está abogando por nosotros y pidiendo por nosotros. Ahora, aquí es importante que usted entienda que esto Jesús lo hace por sus hijos. ¿Okay? No le va a usted enseñar esta verdad a un incrédulo. No te preocupes, si fallas, Cristo está a la par tuya defendiéndote. No, esto es porque nosotros pasamos por medio de la adopción, que es una de las doctrinas de la salvación, pasamos a ser de una familia foránea, fue el tema del discipulado pasado, pasamos a ser miembros de la familia de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo.
¿Ok? Antes éramos ¿qué? Hijos de ira por naturaleza, hijos de desobediencia, y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Por medio de la salvación, la doctrina de la adopción nos enseña que somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. ¿Ok? No es lo mismo que Cristo muera por ti y te salve. ¿Ok? Eso es bueno, pero es todavía más bueno que el proceso no queda ahí, sino que después de morir por ti y salvarte te hace miembro de su familia. No sé si lo entiende. Porque igual Cristo te pudo haber muerto por ti, salvarte y dejarte por allá distante. No te dejó distante. Él te trajo al seno de su familia y ahora como padre te cuida como un paracletos que está a la par tuya, defendiéndote, lo mismo que tú harías por uno de tus hijos, en cualquier lado, en la escuela, en cualquier lugar. Porque ese es tu instinto paterno, materno de protegerlos y cubrirlos. ¿Ok? Entonces, Jesús en esta postura de abogado está haciendo el trabajo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ofrecía, primero tenía él que ofrecer sacrificios por sus pecados, porque como él era humano pecaba, porque si no hacía eso y entraba al lugar santísimo, entonces la gloria del Señor lo podía consumir. Usted ha leído esos pasajes, son hermosos. Y dice que el sumo sacerdote se le ataba una campanita en su túnica, para que mientras él se movía, la campanita seguía oyéndose. Y cuando ya no se movía, dice que también entraba atada una cuerda al pie, porque si oían, espérate, ya no se oye el sumo sacerdote. Yo creo que ya la gloria del Señor lo exterminó, no fue digno. Y dice que con un lazo lo jalaban y lo sacaban porque ya el Señor lo había exterminado. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo, un sumo sacerdote perfecto, sin pecado, que no tuvo que ofrecer primero sacrificio por él mismo, no, sino que rasgó con su muerte, hermanos, el velo que nos separaba y nos da entrada y acceso directo al Padre. Por eso es que una de las bendiciones de ser hijos es que nosotros podemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí ve? La salvación no se quedó nada más en salvarnos y ya, no, nos adoptó y nos hizo hijos. Amén. Entonces esta es una doctrina maravillosa y hermosa. Si pecamos, o sea, Juan dice no pequen, hermanos. Yo les escribo esto para que ustedes no pequen. Pero si pecan, entonces abogado tienen en Jesucristo, que está a la par de ustedes, que pedirá por ustedes, que ya ofreció el sacrificio. Y note, es un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. No es como la iglesia romana, que enseña que todos los domingos o todos los días hay que sacrificar a Cristo una y otra vez por medio de una misa, por medio de una hostia, para que tus pecados te sean perdonados. No, el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto, por lo tanto no hacían falta más sacrificios, sino que su sacrificio es suficiente. ¿Ok? Bueno, vamos al verso 2 y dice... Este versículo, mientras lo preparaba y lo estudiaba, me gustó mucho. Dice: y Él, o sea Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es la propiciación. ¿Quién? Jesús. Jesús es la propiciación. Sí, pastor, pero ¿qué es eso, propiciación? La palabra original es la palabra hilasmos. ¿Y sabe qué significa? Significa apaciguar o satisfacer. ¿Cómo se aplica esto? Esto significa que por el pecado la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda desobediencia. Eso está claro en Romanos capítulo 1. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda desobediencia. La ira de Dios. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, su sacrificio fue propiciatorio. Él es la propiciación, apaciguó esa ira. Le doy una escena de la vida real. Tu esposa está a punto de castigar a uno de tus hijos porque se portó mal, pero tú como padre comienzas a tratar de apaciguarla. Amor, cálmate, mira que salió bien en la escuela, ¿no? Estoy haciendo una figura humana, pero obviamente se queda corta con la propiciación que Cristo hace por nosotros en la cruz. Cristo, por medio de su sacrificio en propiciación, calmó, satisfizo la ira del Señor que nosotros merecíamos, porque nosotros éramos desobedientes. ¿Por qué éramos desobedientes? Muy fácil: porque la santidad que Dios demanda en su ley, en la ley, es imposible de satisfacer. ¿Sí?
Usted aquí, hermano, usted quebranta todos los 10 mandamientos. Yo se lo puedo comprobar con la Biblia. Nos vamos a Éxodo 20 y se los voy leyendo uno por uno y usted los quebranta todos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerzas, alma, corazón, etcétera. Ese usted lo quebranta diario. ¿Ok? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese también usted lo quebranta diario, porque se imagina que hay gente que no se quiere ni ellos mismos. ¿Ok? No cometerás adulterio. Pastor, yo no he quebrantado ese. ¿Estás seguro que nunca has visto con lujuria a una persona? Porque el estándar del Nuevo Testamento es que si tú ves con lujuria a una mujer, ya adulteraste con ella. Pastor, pero es que yo nunca he matado a nadie. La Biblia dice que si llamas fatuo o necio a tu hermano, eres reo de crimen. Todos los 10 mandamientos nosotros los quebramos. Entonces es una santidad que demanda la ley, es una santidad imposible de cumplir. Por eso es que Jesús viene y en la cruz es la propiciación. Es decir, su sacrificio satisface y apacigua la ira de Dios que tú tenías que recibir. Tú merecías esa ira y Él la apaciguó. Eso significa propiciación. Por eso en el arca del pacto, que era figura del cielo, ¿verdad? Y de todo lo que está en el cielo, había un propiciatorio como figura de que había de venir Cristo y en la cruz iba a ser la propiciación por nuestros pecados. Mire Romanos 4 al 5. Porque le quiero demostrar con la palabra lo que le estoy diciendo, que es imposible que usted cumpla las demandas de la santidad que Dios espera. La santidad que Dios espera de ti es imposible que tú la cumplas, tú, yo, el pastor, quien sea. Escucha, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra se le cuenta, dice, no se le cuenta como salario, sino como deuda. ¿Ok? ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa que los mandamientos de Dios son tan difíciles de cumplir que si tú tratas de cumplirlos, vas a quedar en deuda. O sea, aunque tú digas, no, pero es que yo quiero cumplirlos todos, yo quiero cumplirlos todos, porque tú estás tratando de obrar, tú estás quedando en deuda con Dios. Le doy un consejo, no trate de decir usted que usted va a cumplir la ley de Dios para que usted sea salvo. Eso es imposible. Entre más trates, más deuda tienes. No sé, quisiera ponerles un ejemplo de lo natural para que me entiendan, porque este versículo es un poco enredado. Ahí les va. Yo tengo 4 hijos. Y yo le digo a la mayor, mira, yo quiero que tú ames a todos tus hermanos así, que nunca los maltrates, que siempre los trates bien, que siempre les des un buen ejemplo, que les enseñes todo lo que tú aprendes. Y le pongo una lista de requisitos sobre cómo yo quiero que ame a sus hermanos. Y ella dice, papá, yo voy a tratar. Y por más que trate, nunca lo logra. Entonces siempre me queda ¿a qué? A deber. Siempre me queda a deber. El que diga, yo voy a cumplir la ley de Dios, está en deuda con Dios. Y siempre le quedará a deber a Dios. Por más que diga, guardé este mandamiento, pero me faltó este. Porque si quebrantas uno, quebrantas todos. Eso es lo que sí. Pero ¿qué pasa con el que no obra, sino que cree? Aquí está lo maravilloso. Y al que cree, sino que cree, dice, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que trata de obrar queda en deuda con Dios. El que cree en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa eso? Que eres declarado justo por el sacrificio de Jesús, que en la cruz apaciguó la ira que tú merecías. La deuda con Dios de cumplir sus mandamientos es humanamente impagable. Humanamente impagable. ¿Ok? Si usted ha oído a alguien que le dice que él guarda los 10 mandamientos o que ella guarda los 10 mandamientos, usted está frente a un mentiroso o usted está frente a una mentirosa. Porque si Él los guarda, entonces ¿a qué vino Cristo? Si Cristo nos vino a salvar precisamente de eso, que por más que obráramos y obráramos y obráramos, jamás íbamos a satisfacer la santidad que Dios nos demanda. Amén. Vámonos al verso 3. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Si guardamos sus mandamientos. Y aquí entra la lucha. La gente quiere saber qué mandamientos debe guardar para poder ser salvo. Dice, ¿qué mandamientos entonces están vigentes? ¿Qué es lo que yo debo de guardar para poder ser salvo?
Si la salvación fuera por obras, tú tendrías que guardar todos los mandamientos. Pero como entre más tú obres, más en deuda estás con Dios, entonces ¿qué es lo que nos queda a nosotros? A nosotros lo que nos queda es en Cristo ser justificados y por medio de la fe en Jesucristo cumplir sinceramente los mandamientos de Dios. Pero jamás los cumplirás perfectamente. Si Dios demandara de ti un cumplimiento perfecto de sus mandamientos, no habría esperanza para ti y para mí. ¿Qué es lo que demanda? Que lo hagas sinceramente. Sinceramente, Señor, yo estoy en Cristo, yo sé que yo soy salvo por gracia y es por esta gracia y por la ley del Espíritu obrando en mis miembros, porque es esta ley la que me trae a Cristo y la que me hace que haya un cambio en mí, la que me va a ayudar a guardar los mandamientos sinceramente. Métase bien estas palabras en su mente: sinceramente, no perfectamente. ¿Ok? Vamos al verso que sigue. No se preocupe que ahí seguimos en el mismo y se va a ir aclarando. El 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí ve? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La repetición de estas palabras, hermano, recalcan de que Juan le está hablando a los nacidos de nuevo, haciendo una comparación con los falsos maestros. Que los falsos maestros profesaban una doctrina, pero aunque se daban golpes de pecho de ser los que tenían la verdad, realmente su vida no se ajustaba a lo que supuestamente ellos creían. Si usted quiere cumplir la ley de Dios por sus propias fuerzas, usted está diciendo no a Cristo. Pero si usted está en Cristo y es en Cristo que usted trata de cumplir la ley, entonces es que nosotros, ¿verdad?, podemos sinceramente avanzar en nuestra santificación. Vamos a verlo en 1 de Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros fuimos adoptados a la familia del Señor por nuestras obras o por nuestra fe? ¿Qué hizo usted para poder venir a Cristo? O sea, primero usted cambió unas cosas en su vida. Primero usted dijo: no, yo voy a empezar a obedecer la ley de Dios para ver si Dios se apiada de mí y me puede adoptar. No, nunca, nadie jamás ha hecho eso, porque eso no es el nuevo nacimiento del que habla la Biblia. El nuevo nacimiento es por gracia, somos adoptados por gracia. Y una vez que nosotros somos hijos, entonces caminamos como hijos del Señor. No es que primero caminamos como sus hijos por medio de obras y después el Señor se apiada de nosotros para adoptarnos. No es así. Primero fuimos adoptados por su gracia sin ninguna obra de parte de nosotros, y ahora que somos hijos es que caminamos como hijos del Señor. Verso 5. Escuche: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque Juan está haciendo una comparación entre los creyentes, los hermanos de la iglesia, y los gnósticos, que ellos, ¿verdad?, estaban haciendo alarde de ser unos iluminados, de ser unos que guardaban la palabra, ¿ok? Pero es en Cristo que nosotros guardamos la palabra, no sin Cristo, porque sin Cristo tú estás tratando de guardar la ley y eso te hace deudor del Señor. Entonces aquí lo que Juan está diciendo es eso: es verdaderamente los que estamos en Dios, es que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Vamos al verso 6. En algunos versos me tardo más, otros versos son más breves, así que no se desespere cuando diga: wow, faltan muchos versos, porque hay unos versos que al final pues ya avanzamos más rápido. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta palabra permanece es de las favoritas de Juan en toda la epístola. Se refiere a los que están en la salvación. Si tú has gustado la salvación, tú debes de andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Bueno, es muy fácil. La Biblia nos enseña cómo anduvo Él. Dice la Biblia que Él fue lleno del Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo Él venció la tentación, amó a sus enemigos, sirvió a Dios e hizo toda la obra que el Señor le encomendó hacer.
3 años y medio de ministerio. Un ministerio acelerado donde él predicó el evangelio, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, hizo toda la predicación del evangelio de que la salvación era por medio de su sacrificio. Entonces usted debe andar así, usted debe andar en el Espíritu del Señor para caminar como hijos de luz que nosotros se supone que somos. Si tú eres cristiano, tú debes tener al Espíritu Santo en ti. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias. Y si tú tienes al Espíritu Santo, entonces Él es el que te guía a ti. Él es el que te ayuda, Él es el que te redarguye, Él es el que te reprende, Él es el que te consuela. Esta es la nueva ley bajo la cual nosotros andamos. Nosotros andamos bajo la nueva ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es nuestro guía. ¿Ok? Para poder hacer todo lo que Jesucristo hizo y poder andar como Jesucristo anduvo. Vamos al verso 7 y 8. Vamos a leer esos dos juntos. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Aquí ponga atención porque este pasaje está un poco así como confuso. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Por fin, Juan, ponte de acuerdo. O no nos escribes un mandamiento nuevo, nos escribes un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pareciera una contradicción. De hecho, yo uso la Reina Valera del 60 y el título ahí arriba es el nuevo mandamiento. No sé qué versión usa usted de la Biblia. Cuando entramos a esta sección, mi Biblia tiene un título y dice el nuevo mandamiento. Sin embargo, empieza diciendo: no les escribo un mandamiento nuevo. ¿A qué se refiere acá? ¿Okay? Aquí lo que se refiere, hermanos, es que está hablando del amor. Ese es el mandamiento del que va a empezar a hablar aquí el apóstol Juan. ¿Okay? Y obviamente cuando él dice yo no les escribo un mandamiento nuevo, es porque en la ley ya se había dicho que amaras a Dios y que amaras a tu prójimo. En eso se había resumido la ley, en el mandamiento del amor. ¿Ok? Es el mandamiento antiguo, es el mandamiento, dice, que ustedes han oído desde el principio. Ahora aquí le quiero hacer una aclaración, porque aquí cuando dice desde el principio no se refiere al Génesis, no se refiere al principio cuando Dios no había hecho nada, sino al principio de nuestra vida cristiana. Cuando oímos aquí el término principio en esta epístola, no nos tenemos que remontar al Génesis, nos tenemos que remontar 60 años atrás de cuando Juan está escribiendo esta carta. 60 años atrás, cuando Jesucristo vino y Él personificó este mandamiento. Porque este mandamiento en la ley había sido un mandamiento que de alguna forma todo mundo había tratado de cumplirlo, pero no había un estándar. Ok, yo tengo que cumplir el mandamiento del amor, pero ¿cuál es el estándar? Y cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, Él dice: ámense como yo os he amado. Entonces este mandamiento, aunque no es nuevo, escuche, por eso dice Juan, yo les escribo el mandamiento antiguo. ¿Ok? En ese sentido no es nuevo. ¿En qué sentido es nuevo? En el sentido que ahora nosotros tenemos a Cristo, que fue el que personificó el amor, fue el que encarnó el amor, y Él es ahora el que nos está diciendo: ámense como yo les he amado. Por eso más adelante el apóstol Juan dice, aunque dijo no les escribo un mandamiento nuevo, después dice en el verso que sigue: sin embargo os escribo un nuevo mandamiento. ¿Por qué es nuevo? Porque ahora nosotros estamos en Cristo. Y es en Cristo que nosotros cumplimos este mandamiento ahora. ¿Qué está operando sobre nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora en Cristo estamos bajo este mandamiento que sin ser nuevo es nuevo. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo en nosotros, ahora tenemos, dice que nosotros, ¿verdad? En nosotros hay una lucha contra el pecado. Esa fuerza nos la vino a dar el Señor, esa fuerza nos la vino a dar la gracia. La ley le decía a la gente: esto es pecado, pero no le decía: ten la fuerza para vencer al pecado. Simplemente le decía que era el pecado. Pero Cristo viene, nos salva y nos da la fuerza. Dos leyes le he mencionado ya, escuche, leyes poderosísimas. La ley del Espíritu Santo es la primera ley bajo la cual usted anda. El Espíritu Santo está en usted. Ahora usted es guiado por el Espíritu Santo. Y ahora la ley de Cristo en usted. Ahora Cristo le dice a usted:
Ámense los unos a los otros, ámense como yo les he amado. ¿Ok? Por eso es que es un mandamiento al mismo tiempo antiguo y al mismo tiempo nuevo, porque es de alguna forma presentado de una forma como fresca. No sé si me entiende. En el Antiguo Testamento es presentado como, ok, ámense unos a otros. A ver cómo le hacen. En el Nuevo Testamento es un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. No es nuevo porque ya lo dijimos, pero es nuevo porque ahora Cristo está en ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. Andan en una ley superior. Amén. Vamos a ir al verso 9 al 11. Es en Cristo que de verdad, hermano, nosotros podemos amar. Pero para eso usted debe tener una vida de comunión con el Espíritu Santo, una vida de oración, una vida real de un cristianismo genuino. Dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o sea, todo es del amor, ¿ok? El amor, el amor. Escuche, está todavía en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Leí desde el 9 hasta el 11. ¿Ok? El apóstol Juan sigue haciendo una diferencia entre los gnósticos que decían que estaban en la luz, que eran iluminados, que tenían una sabiduría más grande, pero estas personas, aunque profesaban toda esta sabiduría y conocimiento, no tenían amor. Por eso el apóstol Juan dice, aunque digan que están en luz, en realidad ellos están en tinieblas. ¿Ok? Entonces nosotros, como nacidos de nuevo, no podemos ser personas que odiamos, no podemos ser personas que hablamos mal de todo mundo, que tenemos nuestro corazón lleno de resentimiento, nuestro corazón lleno de pleito, lleno de bronca, como dicen los argentinos, ¿verdad? Sino que nuestro corazón es purificado todos los días por el Señor. Hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a amar como Cristo nos ha amado, ¿ok? Y es en ese sentido que obviamente nosotros pues no somos como los falsos maestros que profesan una luz falsa, pero que realmente su amor por las personas deja ver que no son verdaderamente hijos de Dios. Nosotros como creyentes tenemos un sello de nacidos de nuevo y por lo tanto debemos amar a las personas. ¿Ok? Vamos al 12, verso 12 al 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Voy a leer hasta el 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Básicamente en toda esta porción que leí, el apóstol Juan le está hablando a la familia, le está hablando a los hermanos de la iglesia y específicamente se refiere a dos grupos de la familia, los padres y los jóvenes. ¿Ok? Los padres se supone que somos, ¿verdad, hermano? Los maduros en el hogar. No se supone que nosotros somos los prudentes, los sabios, los que damos el ejemplo a nuestros hijos sobre qué es el cristianismo. Debemos de ser un ejemplo sobre cómo nosotros dirigimos con una espiritualidad real a nuestra familia. Si tú como padre, si tú como madre no estás dirigiendo espiritualmente a tus hijos, pues cualquier cosa que tú hagas, a eso es a donde tú los vas a arrastrar a tus hijos, ¿verdad? Por eso el hombre es llamado cabeza, ¿ok? Porque todo lo que el hombre haga afecta, quiera o no, al resto de la familia. Entonces por eso Juan se está dirigiendo. Juan dice, ok, aquí los falsos maestros están metiendo estas herejías destructoras, estas enseñanzas seductoras. Me dirijo a los padres para que los padres estén firmes en la verdad. ¿Ok? Le voy a decir algo, hermano, generalmente cuando un padre no está firme en Cristo, no está firme en la verdad, casi siempre se refleja en los hijos. ¿Ok? No es una ley tampoco que un padre espiritual siempre sus hijos van a ser espirituales, no es una ley, pero sí es una ley casi en la mayoría de los casos que cuando el padre no está bien espiritualmente, afecta a toda la familia. ¿Por qué?
porque Él es el líder, Él es la cabeza, ¿no? Se lo voy a ilustrar con una dinámica. Hermano Dani, venga aquí enfrente. A ver si pueden abrir la toma quizás para que vean los hermanos de la cámara. Párese ahí. De frente, vaya. Ok. De 3 pasos a la derecha, hermano Dani, por favor. 1, 2, 3. Está una dinámica sencilla, un ejemplo sencillo. Usted se dio cuenta, hermano, que el hermano se movió para allá. Y obviamente es un ejemplo tan sencillo, pero yo creo que tiene sabiduría. ¿Qué pasó con su cabeza? Se movió para allá, ¿verdad? ¿Y su cuerpo? También. ¿Sí? Es algo sencillo. Nosotros los hombres como cabeza, cada movimiento que hacemos afecta al cuerpo. Y el cuerpo, gracias hermano, y el cuerpo en nuestro caso, hermanos, es nuestra esposa, son nuestros hijos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, como dice aquel post del Facebook, ¿no? Del niño, del padre que le dice al hijo: oye papá, fíjate por dónde, no, parece que es al revés, no, ya me equivoqué. Es el niño, es el padre que le dice al hijo: hijo, fíjate por dónde caminas, no te vas a tropezar. Y el hijo le dice: papá, fíjate tú porque yo te voy siguiendo a ti. Es cierto, eso es una gran verdad. Entonces, el segundo grupo de la familia es los jóvenes. Por una parte, los padres somos los maduros, los que dirigimos la familia. Se supone que si una herejía viene contra nuestra familia, el padre está firme. No, hijitos, no se vayan con esa gente. Ni los quiero ver ahí, porque eso no es bíblico, eso es puro rollo y filosofías que esta gente inventa. Ni se basan en la Biblia para todo lo que dicen, ¿ok? Ahí es donde nosotros debemos estar firmes. Pero ¿qué pasa con los hijos, con los jóvenes? Dice que los jóvenes son fuertes, pero está haciendo un balance entre la fuerza física que ellos tienen y la verdad de Dios, que es en la verdad donde los jóvenes deben estar firmes. No es con la fuerza física que los jóvenes van a resistir los embates de la mentira, los embates del maligno, sino es con la verdad de la palabra del Señor. Yo no sé quién les dijo a los jóvenes que los jóvenes tienen excusa para no ser cristianos. Yo no sé de dónde sacaron eso. Dios entiende porque yo soy joven. No, aquí dice: jóvenes, venzan al maligno. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Eso se hace estando firmes en la verdad, firmes en la doctrina. Entendemos que el joven no tiene la madurez del padre, porque el padre ya pasó por ahí y al joven le falta tiempo para pasar por ahí, pero no es excusa para que no esté firme en la enseñanza y firme en la doctrina. Entonces el apóstol Juan está hablando a la familia para que las familias estemos firmes, para que haya espiritualidad en nuestro hogar, estemos firmes contra el error, contra la mentira y firmes en una doctrina bíblica. Ya vamos a llegar. ¿Cuál es esa doctrina? Vamos al 15 al 17. Ahorita vamos a llegar. Y sigue la instrucción para los hermanos de la iglesia. Les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque esta palabra tiene vida para nosotros. Apártate de esta palabra y no permanecerás para siempre, ¿no? Morirás. Y luego ¿qué sigue? Muerte eterna, otra muerte. Pero el que hace la palabra del Señor permanece para siempre. Podemos morir físicamente y tenemos asegurada una estadía eterna con el Señor. Y el mandato es sencillo: no améis al mundo. Escuche una característica de un verdadero cristiano. Escuche, un verdadero cristiano no solamente ama a Dios, sino que no ama al mundo. Parece igual, pero no es lo mismo. Ya se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Por qué? Porque los falsos cristianos aman a los dos. Aman a Dios y aman al mundo. Un verdadero cristiano no, ama a Dios y no ama al mundo. Y no estamos hablando del mundo literal, del mundo físico. Estamos hablando de un sistema de cosas que están allá afuera en el mundo y que nos pueden atraer y seducir y llevarnos a pecar contra Dios, contra la verdad de Dios, contra Cristo, contra la salvación, contra la ley bajo la cual nosotros andamos, que es la ley del Espíritu Santo, la ley del amor. Escuchen, hermanos, el amor de Dios es incompatible con el amor del mundo.
no se pueden mezclar. Es como el agua y el aceite. Tú no puedes ser medio cristiano y medio mundano. O sea, o eres cristiano o no eres, pero no hay términos medios en el Señor. Mire, vamos a ver Éxodo 8:28, hermanos. Mire, este verso yo estaba leyendo un devocional y lo encontré y lo inserté aquí porque, wow, tiene mucha sabiduría. Dice, dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. ¿Se acuerda? Están pidiéndole al faraón, vienen las plagas y con una plaga dice sí, luego al rato dice no. Y aquí por medio de una plaga se le ablanda el corazón y les dice, ok, váyanse. Pero ¿saben qué? No se vayan tan lejos. ¿Qué quería? Él quería todavía seguir teniendo poder e influencia sobre ellos. Oren por mí. Váyanse, pero no tan lejos. Si le damos una aplicación espiritual a esto sin maltratar el contexto, hermano, esto es como el típico cristiano que dice, yo no quiero estar tan cerca de Dios porque me exige mucha santidad, y tampoco quiero estar tan lejos del mundo porque el mundo tiene cosas que me gustan. ¿Sí me entiende? Entonces se queda en medio, dice, ni tan cerca de Dios para no caer en religiosidad, según piensan que estar cerca de Dios es religiosidad cuando en realidad es vida. ¿Ok? Ni tan lejos del mundo porque hay cosas del mundo que a mí todavía me atraen. Y hay gente que adopta estas filosofías dentro de la iglesia y dice, no hay que estar tanto en la iglesia, tan metido en la iglesia, porque no hay que ser tan religioso. O sea, están diciendo, yo no me quiero alejar mucho del faraón, porque el faraón dice, no se vayan tan lejos, ¿no? Que el faraón tipológicamente en esto sabemos que representa al diablo, ¿no? Si le hacemos una alegoría, y Egipto representaba al mundo, entonces no podemos estar así. Otra cosa, pastor, pero es que hay cosas en el mundo, pastor, que no son tan malas, no sea usted exagerado. Escucha, yo te voy a decir algo. Hay cosas en el mundo que no son tan malas, pero son un freeway pavimentado para cosas peores. Pastor, ¿qué tiene de malo esta canción? Óigala. No, pues fíjate que no, o sea, no le oigo algo aberrante que esa canción tenga. Ok, pero esa canción te puede llevar a un baile, ese baile te puede llevar a tomar te puede llevar a las drogas te puede llevar a la prostitución al SIDA. O sea, una cosa pequeña. Por eso dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Tenga cuidado, hay cosas que no son tan malas, son el camino a otras malas, más malas que ellas mismas. Entonces no se confíe con la gente que dice ni tan cerca de Dios ni tan lejos del mundo. La gente con esa filosofía en la iglesia dice, yo prefiero no ser hipócrita como los demás, porque hay en la iglesia hay gente que está tratando, ¿no?, de ser cristiano y luchando y falla, pero sigue y está luchando. Y entonces dice, yo prefiero no ser hipócrita como los demás. Yo la verdad pues no soy muy cristiano y pues tampoco soy totalmente mundano, soy medio mundano. ¿Sí entiende? Y acusan al cristiano que está tratando de esforzarse de hipocresía. Yo no soy como él, dice. ¿Yo para qué? Yo soy mundano y cristiano. Eso no existe en la Biblia. Eso no hay un término medio en la Biblia. ¿Qué pasa? Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí voy a tocar un tema, espero que usted sea maduro. Yo no soy legalista, usted lo sabe. Pero, ¿cómo es posible que dejemos la iglesia por el fútbol? Un minuto de silencio. Yo no soy legalista, hermano, me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. De hecho, lo practiqué y estuve a punto de ser profesional. ¿Sí? Lo jugué y lo primero que dejé cuando me convertí fue el fútbol. Porque era los domingos y había que ir a la iglesia. Lo que pasa es que yo me convertí de verdad. No, porque otros dicen, ay, ¿ahora qué hago? Ya soy cristiano, ¿y el fútbol? O sea, pastor, ¿por qué está atacando eso? Mire, no quiero criticar ni quiero lanzar una acusación, un juicio legalista, porque ahorita está el fútbol y hay gente que dice, no, mejor el fútbol. Tranquilos, yo no soy así, ¿ok? Yo comprendo, yo entiendo, pero, por ejemplo, yo quería ver el partido de México, pero había un problema, era el domingo a las 11.
Cuando yo tengo un compromiso con Dios. Eso que no es tan malo, ¿en qué momento se vuelve malo? Cuando pasa a ocupar el lugar de Dios. Y no vamos a cambiar el servicio de la final, hermano. Sí, no lo vamos a cambiar. Ya me están tirando así como pequeñas, como entre broma y broma, la verdad se asoma. No, si me toca venir y predicarle a mi esposa y a mis hijos, que espero que vengan, eso es todo. Hermanos, yo soy mexicano, pero antes de ser mexicano, soy cristiano. Nuestra patria terrenal pasa a segundo plano. Ahora estamos en una patria celestial. Oh, muy patriótico, la verde, y verde, blanco y rojo en la cara, y 3 kilos de palomitas y una soda de Coca-Cola. Hoy no voy a ir a la iglesia. No, hermanos. Usted sabía, hermanos, mire, yo he estado, porque no le voy a mentir, a mí me gusta el fútbol y cuando yo tengo tiempo yo veo un partido. Yo trabajo todo el día, desde temprano hasta tarde, pero de repente veo el schedule y digo, escojo uno de los 3, voy a ver uno. Escojo este, creo que este va a estar bueno, porque no le voy a mentir. Pero ¿sabe qué he notado, hermano? El fútbol es una de las religiones más grandes que existe en el planeta. Es una religión poderosísima. Hay países, hermanos, no quiero mencionar nombres porque esto lo ven hasta Sudamérica, pero hay países para los que, hermano, ahorita por el mundial se han peleado, han roto sus televisiones, se han agarrado a golpes, han agredido a otros. ¿Cómo es posible que un cristiano nacido de nuevo pierda su paz, su espiritualidad por un partido de fútbol? Disfrútelo si tiene tiempo, yo no le digo que no, pero cuando estorba tus compromisos espirituales, debes de vencer la tentación de verlo, ¿sí me entiende? O sea, usted entró en tentación, muchos de ustedes entraron en tentación el sábado y muchos vencieron, pero otros no, otros sucumbieron ante la tentación. Ahora te voy a hacer una pregunta, si una tentación de un partido de fútbol te hace caer, ¿qué va a pasar cuando una mujer hermosa sea la tentación? ¿Qué va a pasar? Si con eso caíste. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto, en ese sentido, hermano. Y el que no vaya a venir a la final, tranquilo, o sea, a mí no me afecta, a mí no me afecta, o sea, tú sabes si amas las cosas del mundo o si cuando las cosas del mundo se le atraviesan a las cosas de Dios, las cosas de Dios son primero o segundo, eso ya es asunto tuyo. ¿Qué pensaron? ¿Que íbamos a cambiar el culto? No. A mí no me afecta para nada. Pastor, y si llega a México a la final, no me importa. Los Simpsons según andan prediciendo que va a llegar México, no me importa. Lo voy a ver repetido. Porque me gusta el fútbol, le repito. Pero yo tengo establecidas bien mis prioridades. Y tampoco le estoy metiendo esta terapia para que usted venga. No venga si no quiere, a mí no me importa. Solamente le estoy diciendo que cuide su vida espiritual. Que si por esas cosas, por esas bagatelas, su corazón se divide y ya no sabe qué hacer, o sea, ¿qué clase de espiritualidad usted profesa? El mundo pasa. El mundo y sus deseos pasa. ¿Cómo te vas a sentir cuando tu equipo quede eliminado? ¿Contento? Te vas a sentir vacío, decepcionado, porque las cosas del mundo no producen gozo espiritual. Las cosas del mundo vacían, te dan una felicidad momentánea falsa. ¡Ah, gol! Y te tiras y haces todas tus faramayas. Pero al rato, cuando le den la vuelta al partido y iba ganando 1-0 y ahora acabó 2-1 en contra de tu equipo, hasta ahí llegaste. Ahí ustedes saben, hermanos, es asunto ya personal. Vamos al 18 y 19. Quiero ver. 18. Tengo un conflicto. Voy a tratar de terminar en 10 minutos, porque no quiero dejar un capítulo en 2 partes. Voy a irme rapidito. 18-19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque
Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí se menciona al anticristo por primera vez en la Biblia. Juan fue uno de los principales que escribió acerca del anticristo. Sabemos que al final de los tiempos este será un personaje real que irá en contra de la voluntad de Dios. Y se llama anticristo porque se opone a todo lo que representa a Dios y quiere suplantar al Señor. Pero el apóstol Juan está utilizando ese tema para hablar de los otros anticristos que han surgido, ¿sí? Y que son personas que van en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la verdad, que son los falsos maestros. Cada vez que tú veas a un falso maestro que niega a Cristo, que niega su salvación por gracia, que niega la eficacia de su propiciación en la cruz, tú estás ante un anticristo, una doctrina anticristiana que pretende infectar la iglesia con sus creencias. Es una infección, eso es una plaga, son herejías destructoras y peligrosas. Por eso usted debe estar firme en la verdad. Y ahorita vamos a ver cómo es que el nacido de nuevo está firme. Dice Juan: han surgido muchos anticristos, es decir, muchos falsos maestros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no eran nacidos de nuevo, porque si hubieran sido nacidos de nuevo no hubieran salido. Entonces, una marca de un nacido de nuevo es que permanece firme. 20:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En estos versos hay dos características de un nacido de nuevo. Me encantó esto. Mire, en primer lugar, un nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te sella y te guarda del error doctrinal, ¿sí? De un error doctrinal que te va a hacer caer, porque un cristiano sabemos que está seguro en Cristo. Pero en segundo lugar, un verdadero creyente se resiste a las falsas enseñanzas y persevera en la doctrina que lo salvó. Esa es la señal de un cristiano. Se resiste a las falsas creencias. Usted no debe, el verdadero creyente no es alguien fácil de envolver, fácil de terapiar, que ya lo van a confundir. No, se resiste. Él dice: no, prefiero irme al mundo que dejar a Cristo. Yo no sé si lo que acabo de decir es teológicamente correcto, pero yo le digo eso. Yo, en lugar de cambiarme a otra religión en donde yo comience a torcer y a decir no creo ya en todo lo que creí por 15 años, prefiero pues mejor nunca haber sido cristiano, ¿no? O sea, 15 años perdidos. No entiendo eso. No entiendo que la gracia que te salvó la abandones. Primera de Juan 2:22-23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene al Hijo. Esto es la sana doctrina de los apóstoles. No hay salvación fuera de Jesús, señores y señoras, por eso somos cristianos. El día que tú digas que hay salvación en otra religión sin Cristo, estás fuera de la gracia. No eras nacido de nuevo, por eso es que no pudiste perseverar en la sana doctrina. Y vamos al 24 al 26. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Le repito, este principio es hace 60 años cuando Cristo predicó el evangelio y ustedes nacieron por la predicación del evangelio. Porque eso fue lo que Cristo mandó a predicar a sus discípulos. Hay gente por ahí inventando que Cristo mandó a predicar no sé qué. Cristo mandó a predicar un mensaje sencillo: predíquenles, enséñenles que por medio de mí hay salvación y vida eterna, para que todo aquel que cree en mí pueda tener vida eterna. Eso es el principio, eso es el evangelio. Ahorita el evangelio en muchas sectas, hermano, lo han hecho una mezcla extraña de judaísmo, misticismo, catolicismo, cabalística y una serie de cosas y tradiciones tan extrañas. Eso no es el evangelio. El evangelio es un mensaje sencillo. Vamos a Marcos 16:19-20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ese es el evangelio. Vayan y prediquen. ¿Qué? Que Jesús murió en la cruz, que en Él hay salvación y vida eterna, que todo aquel que crea en Él, que deposite su fe en Él, será salvo.
No es un mensaje tan profundo como muchos lo pintan, que primero tienes que aprender otro idioma, que primero tienes que tener otra mentalidad, no tu mentalidad hondureña o mexicana o guatemalteca, sino una mentalidad de otra religión, de otra nación. Eso no es cierto, esas son fábulas y filosofías huecas que no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio. Vamos al 27, hermanos. Pero la unción que vosotros recibisteis, que dice, de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Voy a explicar esto porque a gente le encanta torcer la Biblia. Dice que no tenéis necesidad que nadie os enseñe. En primer lugar dice que la unción que nosotros recibimos, y aquí quiere decir que, escuche, el cristiano verdadero no se deja enseñar por los falsos maestros, sino que se deja enseñar por los verdaderos maestros, pero no depende solo de los verdaderos maestros. Eso es lo que significa cuando dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. No, pues ya no dejes que nadie te predique, no vayas a tu iglesia, no oigas prédicas de pastores en YouTube. O sea, ¿por qué? Porque dice la Biblia, no dejes que nadie te enseñe. No significa eso, hermano. Significa que lo que los maestros te enseñan no es suficiente. Tú debes tener, ¿qué cosa? Tu propia relación con Dios, porque tú tienes la unción del Espíritu Santo en ti. Tú debes leer la Biblia también. ¿Ok? Eso es lo que significa, no dependas de tu alimentación espiritual. O sea, usted dice, no, pues a mí que me enseña el pastor Ríos y ya. No, yo predico acá, pero a ti te enseña el Espíritu Santo. Cada vez que tú abres tu Biblia en tu casa, tú lees. Le voy a dar un consejo para que no lo confundan. Lea la Biblia, pero cuando la lea, no piense en ninguna doctrina. Voy a leer la Biblia para ver qué dice la Biblia de esta doctrina. No, simplemente léala. Vaya a la Biblia sin ningún prejuicio, sin ningún concepto preconcebido. Eso le va a ayudar mucho a entender la Biblia. Eso a mí me ayudó muchísimo. Cuando yo estaba recién convertido, no lo digo para vanagloria, pero leí la Biblia unas 2, 3 ocasiones entera, sin ninguna formación teológica, sin decir yo creo esto acerca de esto. Y eso me ayudó mucho porque eso me dio mi primera formación. ¿Okay? Y entonces ya cuando alguien viene y te dice, a tu mente vienen todos los versículos que contradice eso y tú dices, o esta persona está bien y la Biblia está mal, o la Biblia está bien y esta persona está mal, porque no entiendo de dónde aprendió esto que esta persona está diciendo. Y entonces te dicen que los versículos que contradicen a ellos están mal traducidos y entonces te dejan sin Biblia. Y ahí estás perdido. Eso es lo que significa, ¿ok, hermanos? Pero ¿qué dice? Permaneced en él, permaneced en él. ¿Cómo es posible que una persona que profesó un cristianismo 10 años, 20 años, 30 años, deja a Cristo y niega las doctrinas de la Biblia? ¿Qué fue entonces? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No lo entiendo. ¿Qué era esos 10, 20, 30 años? ¿Qué fue? Por ejemplo, yo me convertí en el año 2002 a Cristo. Año 2002. Cuando yo me convertí, hermano, yo venía de una serie de cosas, ¿ok? El Señor usó muchas cosas, pero le voy a mencionar 4 cosas que Dios usó para cambiar mi vida. Primeramente, la conversión. Yo me convertí sin pedirlo y sin hacer nada bueno para merecerlo. Me convertí. Y después hice básicamente 3 cosas que cambiaron mi vida: leer la Biblia, orar y ayunar. 3 cosas. No hice ningún ritual, no hice nada, ninguna cosa que tengo que añadirle esto, tengo que completar esto, nada. Y esas 3 simples cosas cambiaron mi vida radicalmente, un giro de 180 grados. Entonces ahora imagínese a mí negando esa fe, negando ese poder que hizo todo eso en mí y diciendo, no, yo reniego de algunas doctrinas, de las doctrinas que yo he profesado. Eso no tiene sentido. Y terminamos, hermano, vamos a leer el 28 y el 29. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. En Cristo estamos seguros, porque él es nuestro Paracletos, él es el que está a la par de nosotros, presentándonos ante el Padre, y no vamos a salir avergonzados porque estamos confiando en él. ¿Quién va a salir avergonzado? Quien trate por sus buenas obras de ganar su salvación. Esas personas van a salir avergonzados, pero el que está en Cristo, mire, yo le voy a decir una cosa: usted descanse y repose en Cristo, hermano, porque él es la salvación y él es la vida eterna. ¿Ok?
Él está por encima de todo. Le voy a decir algo, a ver si lo entiende, y si no lo entiende me pregunta. Nosotros no vamos a ser salvos por una serie de reglas que usted cumpla. Nosotros vamos a ser salvos por una persona. Es una persona que nos salva a nosotros. Es Cristo que nos salva a nosotros. Yo creo que más claro que eso no se puede. Y por último, el último verso de hoy, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y que este verso es para confirmar todo lo que le he dicho. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque si hubiera ley estamos perdidos, porque usted no la puede cumplir. Entonces por eso es que estamos en el fruto del Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros. ¿Okay? Y esa es la fuerza, es nuestro motor para cumplir sinceramente lo que el Señor nos manda. Vamos a orar, hermanos.